IKEA. Las dos primeras letras del acrónimo forman el nombre de su fundador, I de Ingvar y K de Kamprad. Las otras dos letras forman parte de su lugar de nacimiento. E de Emtarit, la granja en la que nació, y A de Agunarit, el pueblo sueco en el que se encontraba dicha granja. Aquí, donde nació, predominan la soledad y el silencio. En este silencio de arcilla y piedras empezó a germinar el sueño de IKEA. Dos manos vacías, dice el mito, construyó un imperio de la nada, cuenta la leyenda. Pero ¿qué son dos manos vacías? ¿Qué significa en realidad la nada? ¿Acaso el amor propio, el apoyo, la energía innata, el deseo de venganza, la imaginación y la curiosidad no cuentan? ¿No cuentan también las raíces tortuosas de alguien, o el sueño banal de hacerse rico, la vanidad de demostrar algún día a tus padres y, por qué no, al mundo entero de lo capaz que eras cuando nadie lo sospechaba? Por supuesto que cuentan. Esto no es un libro de un hombre que empezó sin nada. Al contrario, es la historia de un hombre con las manos llenas de sueños y el corazón atormentado por una sensación constante de no estar a la altura. Es también la historia de una empresa en la que volcó y vivió todas esas circunstancias para bien y para mal. Puede que surjan objeciones ante la idea de resumir con tanta sencillez a un genio excepcional y natural, o ante la exaltación de la obra de un capitalista incorregible, tan obsesionado con el beneficio y el poder, que recurrió a mil artimañas para conceder vida eterna a su creación. Otros, en cambio, se reconocerán en ella porque todos llevamos dentro el germen de un milagro. Esto que te acabo de leer es parte del prólogo del libro del que vamos a hablar hoy. Se llama Liderando desde el diseño. La historia de IKEA fue publicado en 1995 y está escrito por Bertil Torekul. La introducción de este libro es increíble, literalmente te la estaba leyendo con escalofríos en la espalda. Y el proceso de selección de episodios de este podcast no puede ser más orgánico. Hace un par de semanas decidimos en mi casa que nos íbamos a cambiar de habitación, así que empezamos a comprar muebles. Y cuando empezaron a llegar las cajas de estos muebles me di cuenta de que todos tenían el mismo logo en la caja. Así que subiendo uno de esos muebles por las escaleras decidí buscar más información sobre esta compañía. La semana pasada estuve leyendo la historia de IKEA mientras montaba muebles de IKEA. Antes de ir con el inicio de este libro, quiero leerte una parte, que de hecho es la parte final de este libro, en el que el mismo Ingvar, el fundador de la empresa, habla de sus razones para ayudar a escribir este libro. De nuevo, Ingvar no es el autor, pero sí que le dio acceso total, y este libro está basado en muchas entrevistas con Ingvar, aparte de con otros empleados de IKEA. Esta es probablemente la biografía más sincera y humilde que he leído hasta ahora, y este párrafo explica el porqué de esta sinceridad. Estas son palabras de Ingvar Kamprad, el fundador de IKEA. Dice: durante más de 10 años, muchos escritores y editores me han pedido que escriba mi biografía. Siempre me mostré muy reacio y lo fui esquivando con la mayor cortesía posible. Uno de esos escritores propuso que el libro se escribiera como material de estudio para futuros emprendedores. Fue la única vez que presté verdadera atención. Al final terminaron por convencerme. Esto lo hemos hablado en episodios anteriores. Muchos de los grandes emprendedores sienten que tienen el deber de pasar su experiencia a las siguientes generaciones. Mike Markula, el primer inversor de Apple, Akio Morita, fundador de Sony, Sam Zell, todos ellos han invertido tiempo de su vida en regalar el conocimiento que han adquirido tras muchos años de experiencia y sufrimiento. Una de las frases que creo que mejor ilustra esto de leer biografías es de Ryan Holiday y es la siguiente. Dice: leer es la forma más barata de acceder a lecciones que otros pagaron caras. Te la leo de nuevo. Leer es la forma más barata de acceder a lecciones que otros pagaron caras. Y en línea con esto, el fundador de Shopify dice: los libros son lo más parecido que vas a encontrar a trucos para la vida real. En unas pocas horas puedes acceder a todo lo que otra persona aprendió a lo largo de su carrera. Ingvar fundó IKEA a los 17 años y dejó el puesto en la junta directiva a los 87. Este libro son 70 años de experiencia construyendo lo que es a día de hoy el mayor distribuidor de muebles en todo el mundo por un margen altísimo. Creo que los otros 5 competidores siguientes en la lista ni siquiera igualan a IKEA en números si los juntaras a todos y sumaras sus números. Vamos directos con el libro. Esta historia no empieza hablando del fundador, sino de sus abuelos y del impacto que dejaron en él. La familia de Ingvar es de origen alemán, pero él nació en Suecia. Fueron sus abuelos los que se mudaron a este último país antes de que Ingvar naciera. Y el porqué de esta mudanza tiene que ver con la familia de sus abuelos, sobre todo con la madre de su abuelo. Esta no aceptaba el matrimonio de su hijo con una mujer supuestamente ilegítima por ser el producto de una infidelidad en el matrimonio. Entonces los abuelos de Ingvar deciden mudarse a Suecia con 3 hijos ya. Encuentran anuncios sobre una granja fértil
en Suecia a buen precio y deciden mudarse allí con la esperanza de construir una vida desde cero. El problema es que cuando llegan a esta granja en mitad del bosque, granja que pasará a formar parte del nombre de Ikea en el futuro, se encuentran con una tierra llena de piedras y casi imposible de cultivar. El abuelo de Ingvar, desesperado por no poder cultivar la tierra y obtener beneficios de ella, desesperado por no poder pagar las deudas, entre ellas la hipoteca de la granja, y por el sentimiento de haber fracasado ante su familia, se suicida dejando huérfano al que sería su padre, padre de Ingvar, cuando éste tenía solo 4 años, y dejando también a su abuela a cargo de 3 hijos, deudas enormes y en un país extranjero cuyo idioma no hablaba. Con el paso del tiempo, el mayor de estos 3 hermanos heredó junto a su madre la responsabilidad de sacar a la familia de este desastre y, presionado por las mismas razones que su padre, decidió tomar el mismo camino, suicidándose cuando Ingvar tenía solo 9 años. Este último evento marcó muchísimo a Ingvar. 2 personas de su familia cercana se suicidaron, ambas por la desesperación ante la falta de dinero. Cuando sus padres se conocieron y se casaron, se mudaron a esta granja junto a su abuela. Tienen a Ingvar y, de nuevo, una de las memorias que Ingvar tiene sobre su infancia está relacionada con la falta de dinero. Dice: recuerdo caminar por los prados con mi padre. Una vez paramos en mitad del campo y dijo: me gustaría hacer una pista forestal aquí, pero costaría demasiado. De nuevo, era el dinero lo que faltaba para llevar a cabo los muchos planes de mi padre. Una de las medidas que tomaron para poder salir adelante con esta tierra infértil fue la de alquilar habitaciones de la granja a extranjeros que venían a pasar el verano al campo. Todas las habitaciones estaban alquiladas para maximizar los ingresos por alquileres, así que Ingvar dormía junto a sus padres y su hermana, todos apretujados en una misma habitación. Y mira lo que dice ahora Ingvar. Hemos mencionado esta frase en varios episodios, la frase de Francis Ford Coppola. Francis decía: la historia de un padre está en la historia de su hijo. Mira lo que hace Ingvar en medio de toda esta falta de dinero. Dice: empecé a hacer negocios muy pronto. Mi tía me ayudó a comprar las primeras 100 cajas de cerillas. Vendía las cajas a mis vecinos por un poco más de lo que las había comprado. Todavía recuerdo la sensación tan agradable. No debía tener más de 5 años. Un par de años después empezó también a pescar y a coger su bicicleta para vender el pescado por la zona, pero su primer negocio serio llegó cuando tenía solo 11 años. Dice: cuando cumplí 11, mi negocio principal era vender semillas para jardines. Esta fue la primera vez que realmente obtuvo un beneficio económico. Desde ese momento, vender se convirtió casi en una obsesión. Recuerdo pensar: ojalá pudiera ayudar a papá de alguna forma. Así pensaba por aquel entonces. El comercio corría por mis venas. Cuando Ingvar fundó IKEA con 17 años, tenía 12 años de experiencia como vendedor. Esto me recordó a la biografía de Michael Jackson. Michael decía que con 21 años tenía 15 de experiencia. Tanto Ingvar como Michael empezaron a los 5 años. Entonces, Ingvar funda IKEA a los 17, justo antes de entrar a la escuela de comercio, pero es su paso por la escuela el que le hace aprender algo que sería clave en IKEA tal y como la conocemos hoy. Dice: mi etapa como estudiante en la escuela de comercio fue decisiva en varios sentidos. Allí aprendí que la importación directa es una manera de fijar el precio más bajo posible. Y esto que viene ahora me recordó a Charlie Munger repitiéndonos la importancia de estudiar los errores de otros para no cometerlos nosotros mismos. Dice: durante mi época en la escuela entré en una zapatería y vi lo anticuado que era su sistema de venta. Cajas blancas de cartón apiladas en estanterías hasta el techo. Los empleados tenían que subir y bajar escaleras para buscar zapatos marrones o negros. Esto hacía que perdieran muchísimo tiempo con cada venta. Aquello no era racional y hacía perder dinero. Desde entonces, la distribución se convirtió en una obsesión. Resolver cómo llevar los productos de la fábrica al cliente de la forma más sencilla y barata posible era esencial para ser un buen comerciante. Llevamos menos de 50 páginas en el libro y ya ha mencionado 2 veces la palabra obsesión. Primero, obsesión por las ventas y ahora obsesión por la distribución. Y algo que me pareció curioso de estas 2 veces que menciona el haberse obsesionado con algo, estas obsesiones siempre llegan después de entrar en contacto con lo contrario y de sufrir muchísimo en el proceso. Por ejemplo, en el caso de vender, de su obsesión por vender, esta obsesión es precedida de la falta de dinero y de ver cómo 2 de sus familiares cercanos se suicidan por no poder pagar las deudas. Y en el caso de su obsesión por la distribución, lo que disparó esta obsesión probablemente fue el ver justo lo contrario, el ver cómo al entrar en esta zapatería perdían el tiempo muchísimo subiendo y bajando escaleras para bajarle los zapatos que había pedido. Y de nuevo, esto no es algo que aplica solo en las obsesiones de Ingvar. Hay un paralelismo en gran parte de las obsesiones
de todos los emprendedores que hemos cubierto, y solo es una correlación, está claro, pero es curiosa. Por ejemplo, en el caso de Dyson, Dyson está obsesionado con el control, y esta obsesión llegó después de que le robaran sus propias patentes y después de que le echaran de su antigua empresa. Akio Morita está obsesionado con ser eficientes con los recursos que tenían después de que cayeran las dos bombas atómicas en Japón y después de estar muy cerca de perderlo todo. Estée Lauder estaba también obsesionada con vender y tener poder adquisitivo después de que alguien le mirara a los ojos y le dijera que nunca iba a poder permitirse pagar las cosas por ella misma. Algo que todas estas obsesiones tienen en común es que llegan dichos por los mismos emprendedores después de momentos en los que sufrieron muchísimo, y de alguna forma parece que estas les sirven, por lo menos, o tienen la esperanza de servir para no volver a sufrir por eso que tanto les dolió en el pasado. Muchas veces les generan otro tipo de sufrimiento, seguro, y en muchos casos también estas obsesiones son útiles, pero sobre todo, por encima de todo, algo que todas estas obsesiones tienen en común es que mucho después de que las X razones por las que aparecieron desaparezcan, estas obsesiones permanecen. Es como si se pusieran una tirita en la piel y con el tiempo dicha tirita se volviera parte de la piel misma. Este párrafo que viene ahora narra esto perfectamente. Justo habla del Invar del futuro. Ya no tiene 17 años, ahora tiene 80. Ya no es un joven intentando sacar a su familia de la pobreza. Ahora es un magnate de las personas más ricas en toda Suecia, pero sigue sintiéndose igual. Dice: quien observe el progreso monumental de IKEA puede tener dificultades para entender por qué Ingvar lucha con la duda sobre sí mismo. Y sin embargo, incluso en el otoño de su vida y pese a una obra extraordinaria, dentro de él sigue habitando un forastero que se siente amenazado. Un pequeño empresario ingenuo de 17 años preocupado por perder dinero que llora cuando lo malinterpretan. Aún hoy, detrás del magnate multinacional, hay un chico de campo con un fuerte sentimiento de ser débil, de ser el que va por detrás, el que se pone de puntillas, mira el mundo adulto con inquietud y se pregunta: ¿soy lo suficientemente bueno? Estos párrafos me están costando leerlos, no sé por qué, igual me siento en parte identificado. Volvemos a Ingvar, funda IKEA con 17 años, pasa por la escuela de negocios y de su tiempo en la escuela aprende que la distribución es clave para ser un buen comerciante, pero la IKEA de estos tiempos no era nada parecida a lo que conocemos hoy, ni siquiera vendía muebles. Dice: las plumas estilográficas fueron el primer gran artículo del stock que empecé a acumular en la empresa. Podía importar 500 de una vez a un precio muy bajo. Después entraba y vendía mis productos en los estancos de la zona y también anunciaba los productos para venta por correo. No fue hasta 1948, 5 años después de fundar la firma, que anuncié muebles por primera vez. Hasta este entonces había vendido artículos pequeños, pero mi competidor más duro llevaba tiempo vendiendo muebles. Leí sus anuncios en la revista y decidí seguir el mismo camino. El mayor distribuidor de muebles hoy en día empezó a vender muebles porque vio a su competencia haciéndolo. Hay una frase de Stephen King, el escritor, que va en línea con esto. Dice: la imitación precede a la creación. La imitación precede a la creación. Muchas de las personas que hoy tenemos como grandes innovadores en nuestra cabeza empiezan copiando. Steve Jobs, por ejemplo, copió la interfaz de usuario que llevó a Lisa y al Macintosh. La interfaz de usuario que hoy usamos todos la copió de su visita a los laboratorios de Xerox. Sam Walton, el fundador de Walmart, uno de los mayores emprendedores de la historia en Estados Unidos, pasaba muchísimo tiempo sentado en la tienda de sus competencias con una libreta para apuntar todo lo que hacían, cómo colocaban los productos, qué precios tenían, cómo funcionaba su logística. Se tiraba de rodillas al suelo para mirar debajo de las estanterías y ver cómo las tenían ancladas al suelo. Sacaba el metro y medía cuánta distancia había entre ellas. Era tal su obsesión por estudiar a la competencia que en varias ocasiones le llegaron a echar de los locales porque su actitud era demasiado sospechosa. El mismo Sam decía: casi todo lo que he hecho lo he copiado de alguien más. La imitación precede a la creación. Volvemos a Ingvar. Dice: en aquella época había varios pequeños fabricantes de muebles alrededor del lago donde vivíamos, así que dar el paso de vender muebles fue sencillo. En cuanto los pusimos a la venta, la respuesta fue clara. Vendimos una enorme cantidad de aquellos muebles de prueba. Muebles de prueba porque compraron pocos para ver si funcionaba. Empecé a anunciar los muebles en el pequeño folleto IKEA News que empecé a publicar y a enviar a los clientes. Así comenzó el negocio. La gente recibía los folletos en casa, veían fotos de los muebles, rellenaban un formulario con sus pedidos y las fábricas entregaban la mercancía.
Al principio mi interés era puramente comercial. Quería vender la mayor cantidad posible de muebles al precio más bajo. No fue hasta que empezaron a llegar las primeras quejas cuando comprendí que estábamos fallando con la calidad de lo que enviábamos. Un día eso me obligaría a sacar conclusiones y elegir otro camino. Llegamos a 1951, 3 años después de que empezaran a ofrecer muebles. Por este entonces la demanda había crecido bastante. Al principio era su familia la que le ayudaba con todas las gestiones de la empresa, su madre le ayudaba con los empaquetados, su padre con el teléfono. Pero la demanda creció tanto que inevitablemente tuvo que empezar a contratar a más trabajadores. Ya hemos hablado de lo importante que son estas primeras personas que contratas en tu compañía. Recuerda la frase de Akio Morita, decía: hagas lo que hagas, el éxito o el fracaso de tu empresa está en manos de quienes contratas. Este libro específicamente está lleno de nombres de grandísimos trabajadores de IKEA. El primero de ellos es un tal Sven Gott. Los nombres de este libro me van a matar. Alguien que le daría la solución, el otro camino que estaban buscando después de tener los problemas con los envíos por correo. Dice: en la primavera de 1951 tomé una decisión que quizás fue la más importante en la historia de la empresa. Después de una entrevista que duró día y medio, Sven entró en IKEA. Sven apareció en mi vida en un momento en el que IKEA estaba en una encrucijada. La competencia en la venta por correo se había vuelto casi insoportable, y poco a poco aquella guerra de precios fue afectando a la calidad de varios productos, sobre todo al de la tabla de planchar, que cada vez era más simple y cada vez era peor. Lo mismo pasó con los muebles. Empezaron a acumularse las quejas y vi claro hacia dónde iba todo. La venta por correo corría el riesgo de ganarse una fama cada vez peor y a la larga IKEA no podría sobrevivir así. El problema de fondo era que los clientes no podían tocar los productos antes de comprarlos. Tenían que fiarse de lo que ponía en el anuncio o en el catálogo. La protección al consumidor estaba poco desarrollada y era fácil de engañarlos. Después de muchas noches hablando con Sven sobre cómo salir de aquel círculo vicioso, precio más bajo, peor calidad, fuimos dándole forma a la idea de montar una exposición permanente de nuestros muebles. Así la gente podría ir a verlos y comparar la calidad según el precio. Compramos un edificio viejo entero por $1.600 en 1952, que fue un año después de la llegada de Sven. Avisamos a los clientes de que a partir de entonces venderíamos solo muebles y artículos para el hogar. En 1953, 2 años después de su llegada, abrimos nuestra primera exposición de muebles. Y esto que viene ahora me pareció súper interesante. Recuerda, una de las tablas de planchar que vendían había bajado la calidad por esta guerra de precios con la competencia. Mira lo que hacen en la primera exposición. Dice: por fin podríamos enseñar aquellas tablas de planchar baratas junto a otras que costaban 5 coronas más y eran de buena calidad. Y pasó justo lo que esperábamos. La gente con buen criterio elegía la más cara. Muchas personas habían aprovechado su exposición solo para exponer muebles de altísima calidad y así dar la sensación de que, oye, solo vendemos alta calidad. Pero Ingvar sabía lo importante que era el contraste para que dicha calidad se percibiera, así que expuso la tabla de baja calidad al lado de la de alta y así no solo superaron el problema de desconfianza que habían generado, sino que además consiguieron que los clientes estuvieran dispuestos a pagar más por la tabla buena. Eso sí, esto era solo una exposición. Hoy en día, si vas a IKEA, puedes entrar, ver los productos, los muebles y llevártelos tú mismo, pero en este entonces era simplemente una exposición para que pudieras ver el producto antes de comprarlo. Dice: los clientes podían pasear por nuestras exposiciones, tocar los muebles que querían comprar y rellenar el pedido que luego se tramitaba por correo a través de las fábricas. Exposición de muebles y venta por correo. Fuimos los primeros en hacerlo. El éxito fue inmediato, pero nunca pasé tanto miedo como el día de la inauguración. Cuando vi la cola fuera del local, había al menos 1000 personas. No sabíamos si el suelo de la planta de arriba aguantaría. Recuerda aquella época como una de trabajo constante y alegre. Los fines de semana la gente llenaba la exposición de muebles y por las noches nos quedábamos en la oficina diminuta, todos alrededor de la misma mesa rellenando albaranes y facturas. IKEA iba tomando forma como una empresa de verdad. En el fondo no hicimos más que trasladar el espíritu de familia, ayudarnos los unos a los otros, asumir cada uno su responsabilidad y ahorrar en todo. Esta última parte estaba en el ADN de su familia, te puedes imaginar por qué, y está en el ADN de IKEA hoy en día. Esto que viene ahora es un ejemplo de cómo Ingvar trasladó esta idea de eficiencia y de ahorro a la compañía. Dice: una mañana vi que la cajera había dejado un rollo de sellos encima de la mesa sin guardarlos. Estos sellos eran para los envíos por correo. Dice: calculé cuánto valían y dejé allí mismo el dinero correspondiente.
Al rato vino roja como un tomate a decirme que alguien había dejado dinero por unos sellos que se había olvidado guardar. No volvió a olvidarlo jamás. Fue una lección sobre lo que valen las cosas. Es más fácil darse cuenta cuando ves el dinero que cuando solo ves los sellos. A día de hoy, en IKEA intentamos traducir todo a un precio claro y decirlo sin rodeos. En nuestros folletos publicitarios, en la portada o en la contraportada, indicamos lo que cuesta producirlos. Esa obsesión por los costes que acabó convirtiéndose en el himno de IKEA nació en aquella primera tienda. Y otra de las cosas que surgió también en esta primera exposición fueron sus pequeñas cafeterías. Parece broma, pero en 2019 IKEA fue nombrada la sexta cadena de comida más grande del mundo. En ese mismo año facturaron solo con comida 2.000 millones de dólares. Esto de la comida también empezó en la primera exposición, mira cómo, dice: allí también hacía otra cosa, ofrecer café y bollos. En la inauguración habíamos prometido café y bollo gratis para todos los que vinieran. De ahí salieron nuestros ya famosos restaurantes. Así, a partir de observaciones sencillas y pequeñas improvisaciones, fuimos tomando decisiones importantes. De nuevo, gran parte de la identidad de IKEA no viene de sentarse a hacer una lluvia de ideas buscando ser originales, sino de ir resolviendo los problemas que tienen en la cara. Una de las cosas más famosas de estos restaurantes de IKEA son los perritos calientes. Estos llegaron mucho después de este primer restaurante, pero de nuevo aplica la misma filosofía que surgió de esta primera exposición. Dice: uno de los principios básicos de IKEA es el de la diferencia de precio sustancial. Como IKEA se dirige a la mayoría de gente, que por lo general dispone de pocos recursos, no basta con ser barato, ni siquiera más barato. Hay que ser muchísimo más barato. En otras palabras, hay que vender productos que al público le parezcan sorprendentemente baratos. Así fue como Ingvar Kamprad llegó con la propuesta de vender perritos calientes. Pensó que IKEA necesitaba un nuevo producto con lo que él llamaba un precio que dejara sin aliento. Se vendería en el pequeño bistró, que es esta tiendecita pequeña que siempre está justo al lado de la salida. Y esto que viene ahora son palabras de Ingvar. Dice: los perritos de ahora cuestan entre 10 y 15 coronas. Propuse a los directivos venderlos a 5. Me miraron con asombro y preocupación. Hablar de perritos calientes en una tienda que mueve miles de millones no está precisamente a la orden del día, pero fue un éxito inmediato. La siguiente objeción vino de mi equipo, siempre pendiente de lo que llaman un margen bruto. Estamos vendiendo los perritos casi al mismo precio que cuesta producirlos. ¿No deberíamos subir un poco el precio y ganar más por unidad? Si es así, mejor abandonamos el proyecto, respondí, porque toda la idea se basa en la diferencia de precio sustancial. Nuestros economistas, esta parte me hace risa, nuestros economistas repiten una y otra vez que debemos mantener el margen bruto total en determinado porcentaje. Yo les digo, ¿qué coño es un porcentaje? El porcentaje es algo abstracto. Lo único que nos interesa en IKEA es cuánto queda en el bolsillo cuando termina la temporada. No perdemos dinero, tampoco ganamos mucho, pero al menos obtenemos algo por cada uno, y eso al final es lo que cuenta. Como suelo decir, el mejor acuerdo es aquel en el que ni el comprador ni el vendedor pierden, sino que ambos ganan. Y ahora salta directo a cómo Ingvar trataba y veía a sus empleados desde aquella primera exposición. Dice: cuando Ingvar habla con los empleados, habla como un padre a sus hijos y nietos. Pocos empresarios conocidos se comunican de forma tan directa y cercana con su gente. Se comporta de una manera poco habitual en estos tiempos y paradójicamente eso es su fuerza. Ve su empresa literalmente como una familia y a sí mismo como el padre de dicha familia. ¿Cómo llegó a eso? Cuesta imaginar a alguien más dependiente de su familia. Sus primeros clientes fueron su familia más cercana: madre, padre, abuelas, tías. Gracias a ese círculo cercano siempre tuvo una mano que ayudara cuando el negocio crecía. La familia se convirtió en su empresa, así que no tiene nada de raro que más adelante viera la empresa como su familia. En una foto publicada en 1957, Ingvar aparece de pie delante de sus empleados, unas 70 personas. Con el tiempo, aquella foto acabaría, como era lógico, en el álbum familiar. Pero este enfoque trajo también, por desgracia, muchísimos daños a Ingvar y a su familia. Dice: resulta contradictorio que un hombre tan profundamente unido a la familia descuidara muchas veces la suya por culpa del trabajo. En aquellos primeros años de trabajo repetía mucho la frase: cuando esto termine, todo irá mejor. Pero ese mejor nunca llegaba. Siempre aparecía algo nuevo que hacer antes de que las cosas fueran mejor. Y esto que viene ahora son palabras de Ingvar, no están aquí, están de hecho al final del libro, pero creo que encajan perfectamente con esto que está diciendo. Dice, estos son palabras de Ingvar, dice: hay un demonio en mí que dice que tengo muchísimo por hacer. Nunca estoy satisfecho. Algo me dice que lo que hago hoy tiene que hacerse mejor mañana. Seguimos ahora con las palabras del autor. Dice:
Fue uno de sus grandes pesares el darse cuenta de que el negocio lo llevó a descuidar a sus 3 hijos mientras crecían. Después hizo todo lo posible por compensarlo, pero cualquiera que tenga hijos sabe que la infancia no se puede recuperar. Y esto que viene ahora son de nuevo palabras de Ingvar hablando de los errores que cometió durante el crecimiento de aquellos años. Esta es una de las razones por las que decía al principio que esta biografía me había parecido de las más sinceras y humildes que había leído. Dice: el primer millón en ventas pasó volando, como un cohete. En 1954 la facturación alcanzó los 3 millones y al año siguiente se duplicó. En lo personal, mi vida también cambió por completo en esos años. Mi madre murió de cáncer en 1956 y mi primer matrimonio se rompió 4 años después. Nunca le gustó que yo viviera tan centrado en el trabajo y en la empresa. No trabajaba precisamente 8 horas al día. Poco a poco nos fuimos distanciando. Pensábamos que era porque no teníamos hijos propios, aunque lo habíamos intentado. Así que adoptamos a una niña con la esperanza de que eso nos uniera más. Cuando finalmente decidimos divorciarnos, lo viví como un fracaso personal. El divorcio me afectó mucho y echaba de menos a nuestra pequeña. Poco después, mi exmujer enfermó y murió por las secuelas de una tuberculosis que había sufrido de niña. Durante mucho tiempo no me permitieron ver a mi hija. Ahora hemos hecho las paces. Nos vemos 1 o 2 veces al año y tenemos una buena relación. Todo aquello me duele y todavía me pesa. Me sentí como una auténtica basura. De verdad hice todo lo que pude. Los años 50 fueron, a partes iguales, un tiempo de angustia personal y de éxito comercial. Mientras el negocio crecía con vértigo, yo buscaba una nueva armonía en mi vida. Lloré mucho. Me costaba muchísimo llevar los reveses. Nunca fui bueno mirando el lado positivo. Y lo triste es que tampoco aprendí gran cosa de aquellos primeros fracasos. Al contrario, los repetí una y otra vez. De nuevo, este libro está lleno de errores y de arrepentimiento. Esto que te voy a leer ahora son también palabras de Ingvar al final del libro, después de leer lo que el autor había escrito. Dice: falta de confianza en mí mismo, dificultad para tomar decisiones, desastrosa capacidad organizativa y una receptividad pésima son fallos que reconozco plenamente. Y esto que viene ahora es una de las características que justo en episodios pasados hemos cubierto como una de las más importantes en todos los emprendedores de éxito. Dice: afortunadamente el Señor me concedió la capacidad de reconocer mis debilidades y eso me dio la oportunidad de compensarlas, sobre todo al elegir a mis colaboradores. El autor de este libro ha sido un buen moderador, aunque creo que a veces exagera un poco mi contribución personal. Y de nuevo, creo que esto le hace todavía más grande. Gran parte de esta biografía es Ingvar contando abiertamente sus malas decisiones para que no las cometamos nosotros mismos y admitiendo también el rol importantísimo que tuvo la suerte en su éxito empresarial. Esto que viene ahora son palabras del autor, no de Ingvar. Dice: quizás pueda decirse que el protagonista de este libro nació en el momento justo. Quizás su empresa sea hija de la agitación constante, de las fuertes presiones sociales y económicas propias de una época de cambios, que fue justo después de la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta los años 50, cuando ya era un empresario más maduro y consciente, con 25 años, que la expansión despegó de verdad. Un poco después, en los años 60, el número de coches pasó de 1 millón a 2 millones. El campo se vació a toda velocidad. Ahora sus clientes eran personas recién llegadas a las ciudades, jóvenes y llenas de energía que buscaban dónde vivir y necesitaban amueblar su casa lo más barato posible. El programa de construcción que tanto influyó en IKEA, o más bien en la necesidad de que IKEA existiera, batió todos los récords. En los primeros 20 años después de la guerra se construyó 1 millón de viviendas nuevas. Las subvenciones y los préstamos aceleraron el ritmo. Los proyectos de vivienda social se sucedían uno tras otro y los muebles se convirtieron en los bienes más importantes. Los años 60 también traerían cambios en la vida personal de Ingvar, cambios importantes. Fue en los 60 cuando conoció a Margarita, la que se convertiría en su segunda esposa y con la que tendría ahora sí 3 hijos. En los 60 crece muchísimo también la demanda de muebles, crece y queda casi de mano con esta demanda y crece también la competencia. De hecho, la competencia se une entre ella para intentar tumbar a IKEA. Estas son palabras de Ingvar. Dice: para entonces me había convertido en un competidor temido. La competencia empezó a organizar un contraataque. Pidieron prohibiciones e intentaron frenar nuestro crecimiento. Hubo varios boicots. De repente, algunos proveedores que trabajaban antes con nosotros se negaron en rotundo a hacerlo. Algunos enviaban los muebles, pero sin nombre de remitente y en camiones sin identificar para que no se supiera quién había hecho el pedido. Otros aceptaban fabricar para IKEA, pero solo si cambiábamos claramente el diseño, porque ciertos comerciantes se negaban a tratar con cualquier empresa que vendiera los mismos muebles a nosotros y a ellos.
En ferias comerciales, IKEA fue vetada. Incluso a mí, como particular, me prohibieron entrar en algunas ferias. Y esto que viene ahora es importante y me recordó a Jensen Huang, el fundador de Nvidia. Dice, como casi siempre que me sentí presionado y con el viento en contra, reaccioné mezclando lágrimas, orgullo y astucia. Una vez me metieron de contrabando en una feria en la parte trasera de un coche. Me cubrieron con una alfombra para que pudiera pasar la entrada sin que me vieran. En cuanto abrí el portabulto y salí arrastrándome del coche entre los stands, nadie se atrevió a echarme. El aumento de los boicots nos causó problemas financieros. Muy a menudo teníamos que asumir la humillación de no poder entregar lo que habíamos anunciado en el catálogo. El ambiente se volvió cada vez más agrio y pasé muchas noches llorando, sin dormir, dándole vueltas a cómo salir de esa situación. Al final, el conflicto se fue apagando. No porque nadie cambiara de opinión ni porque ninguna corporación gubernamental interviniera, sino porque IKEA crecía a un ritmo récord y empezó a tener locales de exposición en las 3 ciudades más importantes, ciudades en las que le vetaron de las ferias comerciales. Dice, he borrado gran parte de mi memoria sobre las dificultades de aquellos años, pero saqué una conclusión. No sirve de nada actuar en negativo. Eso era lo que hacían mis competidores. Intentaban frenar, prohibir, bloquear, en vez de competir de forma constructiva y responder con ideas propias. ¿Quién sabe si habríamos tenido tanto éxito si nos hubieran ofrecido una lucha limpia? Tal vez eso sí nos habría parado. El boicot, en cambio, reforzó muchísimo nuestra unión. Fue una crisis que dejó de serlo porque no dejamos de buscar soluciones nuevas. Esto último me recordó a algo que decía James Dyson en su biografía. No era una frase suya, sino de uno de sus mayores modelos a seguir. Decía, no cambias las cosas peleándote con el modelo que ya existe, sino creando uno mejor. No cambias las cosas peleándote con el modelo que ya existe, sino creando uno mejor. Volvemos a IKEA, dice, en la filosofía empresarial de IKEA, todo esto debería estar grabado como una regla de oro. Ver cada problema como una oportunidad. Cada obstáculo abría una posibilidad nueva. De hecho, de un problema llegó también el primer mueble para montar en casa. Se podría decir que fueron tanto el azar y los encuentros casuales con colaboradores con talento, como la competencia cada vez más dura lo que nos llevó de manera natural al tan debatido mueble para montar. De nuevo, es lo mismo que estábamos hablando hace unos minutos. Decíamos, a partir de observaciones sencillas y pequeñas improvisaciones, fuimos tomando decisiones importantes. Y en línea con esto, justo en el episodio anterior mencionábamos una frase de Richard Feynman. Richard decía, la imaginación de la naturaleza es más grande que la imaginación del hombre. Encontrarás mejores ideas mirando a tu alrededor que las que podrías llegar pensando solo. Mira cómo llegó el primer mueble montable, lo que es a día de hoy la seña de identidad de IKEA. Dice, cuando teníamos que cerrar uno de los primeros catálogos, contacté con un joven delineante llamado Gillis. Con el tiempo se convirtió en uno de nuestros colaboradores más fieles, luego en amigo cercano de la familia y en diseñador de muchos de nuestros superventas. Si tienes algún mueble de IKEA en casa, es muy probable que tengas un trocito de Gillis en tu hogar. Dice, un día cuando habíamos fotografiado una mesa para el catálogo y tocaba volver a embalarla, Gillis murmuró, Dios mío, ¿cuánto espacio ocupa la maldita mesa? Vamos a quitarle las patas y a meterlas debajo del tablero. Esa misma noche tuvimos nuestro primer paquete plano y sin saberlo empezamos una revolución. Y mira lo que dice ahora, parece que está hablando Richard Feynman. Dice, puede decirse que fue la realidad la que nos empujó a innovar. Empezábamos a sufrir un porcentaje preocupante de muebles dañados en el transporte, pero cuanto más desmontado iba el mueble, menos daños había en el transporte y más bajos eran los costes de envío. Con la innovación del montaje por parte del cliente ahorrábamos mucho dinero en fábrica y en transporte y además podíamos mantener el precio bajo para el cliente. De nuevo, siempre acaba cada innovación, cada decisión que toman señalando la ventaja que tendrá para el cliente. Cuanto más analizaba estas cuestiones, más claro veía que la distribución era el gran problema de costes. Los paquetes planos ahorraban muchísimo en el almacenamiento y en el transporte, y con el tiempo se convirtieron en la base para el siguiente paso, que el propio cliente se llevara a casa los muebles en su propio coche. Y en línea con esto, otra de las cosas que acabó siendo una ventaja enorme también surgió en este periodo de competencia y surgió como solución al problema que tenían de no tener suficientes proveedores porque muchos se habían negado a trabajar con ellos por el boicot. Dice, en 1961 nuestras necesidades habían crecido muchísimo tanto en calidad como en cantidad. Necesitábamos 40.000 sillas de madera para poder cumplir con los pedidos y solo encontrábamos la mitad.
Suecia ya no bastaba, hacían falta más proveedores. Meses después llegó la respuesta: bienvenidos a Polonia. A comienzos de los años 60, Polonia, país comunista hambriento de contactos económicos, recibió al capitalista sueco con los brazos abiertos y se convirtió en salvación cuando el bloqueo de suministros amenazaba con matar a la compañía. Lo realmente nuevo fue la propia capacidad productiva de IKEA bajo la dirección de su filial que operaba mayoritariamente en Polonia. A eso se sumaba una ventaja estratégica. En Polonia los salarios eran como mucho una cuarta parte de los suecos. Los polacos le dieron una ventaja de precio que los fabricantes suecos nunca pudieron alcanzar. Irónicamente, el intento de saboteo terminó haciéndolos aún más fuertes. Y esto que viene ahora son palabras de Ingvar hablando de todos estos aprendizajes. Dice: cuando el primer mueble vendido por correo empezó a superar en ventas a todos los artículos pequeños, recibí el primer impulso que me transformó en comerciante de muebles. Cuando la bajada de precios en la competencia con otras empresas empezó a afectar a la calidad y con ello a la confianza del público, decidí montar la exposición en aquel viejo edificio abandonado. Ese éxito provocó el bloqueo de los competidores, que nos obligó a buscar fabricantes fuera de Suecia, y sin quererlo le dio a la empresa un pasaporte de ciudadano del mundo. Bajaron los costes de producción, bajaron los precios y aseguramos el éxito en el mercado. Sin ese triunfo y sin la competencia no habría existido el dinero necesario para abrir la tienda en Kungens Kurva, a las afueras de Estocolmo. Esta tienda a las afueras de Estocolmo fue la tienda más grande de IKEA durante casi 50 años y fue la más grande que Ingvar vio en vida. La abrieron en 1965 y cuando lo hicieron la cola de personas alrededor del edificio se enroscaba como una serpiente. En ese primer día llegaron a la tienda más de 18.000 clientes. Era tal la demanda que algunos ni siquiera se esperaron a llegar a la caja para pagar, cogían los productos y se los llevaban a casa. Fue un caos total, pero cuando cerraron el año de aquella tienda, solo con aquella tienda facturaron lo equivalente a 100 millones de dólares en 2026. Dice: la ubicación de esta tienda fue estratégica y todo el planteamiento se convirtió en el modelo a seguir durante décadas. Un terreno barato a cierta distancia del centro, con amplio aparcamiento y buenas vías de acceso. Si piensas en cualquier tienda de IKEA que conozcas, seguramente cumpla con estos requisitos. Y recuerda que hasta ahora los clientes no se llevaban ellos mismos los muebles a casa. Cuando Ingvar iba a la escuela de comercio se había dado cuenta de que la distribución era con diferencia lo más caro en su negocio, pero de nuevo seguían teniendo el transporte como el mayor de sus costos. Este fue otro de los grandes cambios que implementaron en esta tienda y que fue implementado gracias a la aparición de los muebles planos, de los muebles que los propios clientes montaban en su casa. Dice: el autoservicio pasó a ser el modelo de venta de IKEA. Muchas cajas rápidas y eficaces colocadas en la salida dieron un impulso enorme a la rentabilidad y al volumen de ventas. El cliente asumió lo que quizás era la parte más pesada de la venta de muebles: el transporte y el desembalaje. Además, en esta tienda surgieron más elementos que marcaron nuestro estilo. Uno de ellos fue la zona de juegos para niños en la entrada y la famosa piscina de bolas de plástico. También las albóndigas caseras que servimos en nuestros restaurantes. Dice: en 1973 el gran negocio ya estaba en marcha, pero en el fondo seguía teniendo el sello de pequeña empresa. IKEA tenía 1.000 empleados. En teoría era una gran compañía, pero en la práctica se gestionaba como si fuera una pequeña. Esto me recordó a Steve Jobs diciendo que Apple era la mayor startup del mundo. Lo decía por mantener esta mentalidad y la estructura rápida, dividida en pequeños grupos de trabajo que le permitía seguir innovando y seguir creando buenos productos a pesar del tamaño enorme que ahora tenía la empresa. Todo esto con el fin de escapar de la enfermedad que decían que muchas de las grandes empresas tenían. Steve le llamaba a esta enfermedad Fortunitis 500, enfermedad que hacía que estas empresas olvidaran lo que significaba crear grandes productos. Y que era muy parecida en este sentido, no tenían la estructura lenta de las grandes empresas y de hecho Ingvar hizo especial hincapié en no salir a bolsa por mantener el control y por seguir tomando decisiones valientes a largo plazo, incluso si eso significaba crecer mucho más lento. Pero no todo lo que pasó durante esta época de crecimiento fue bueno. De hecho, una de las cosas que Ingvar empezó a notar a partir de ahora fue que las personas de su alrededor, de la directiva, empezaron a ser mucho más cautas con cómo se dirigían a él y qué información le daban. Ingvar decía que muchas veces podía decir tonterías sin que nadie le dijera nada, sin que nadie le llevara a la contraria. Dice: esta es probablemente la maldición del liderazgo.
La gente se protege. Incluso cuando invitas a hablar con franqueza, ya hay un filtro previo de protección. Y entonces deja de ser completamente honesto, completamente objetivo. Esto me recordó a algo que hacía Jim Casey. Jim era el fundador de UPS, la empresa de repartos de paquetes estadounidense. Jim se dio cuenta de lo mismo que Inbar. Los gerentes se habían vuelto complacientes y muchas veces le daban información filtrada y la información que él quería oír. Así que cuando Jim quería obtener información real, objetiva, él mismo se iba a la calle y en cuanto veía un camión marrón de reparto de UPS, se bajaba del coche e iba directamente a hablar con el repartidor. Todo esto sin decir que era el fundador de la compañía, por supuesto. Simplemente se acercaba a ellos y les hacía 3 preguntas. ¿Qué piensas de tu trabajo? ¿Qué problemas tienes? ¿Y qué mejorarías? Invar tomó un camino distinto a Jim después de darse cuenta de que las personas de su alrededor no eran sinceras cuando él estaba cerca y después de presentir el impacto negativo que esto tendría en la empresa, tomó una decisión crítica. Dice, fue esa conciencia de que su vínculo con la vieja IKEA y con su plantilla original era demasiado fuerte y demasiado emocional lo que llevó a Kamprad a tomar la decisión lenta y dolorosa de marcharse del país. La etapa de presencia física y cercana se había terminado. Invar siguió siendo director ejecutivo durante 13 años más desde la distancia, más específicamente desde Suiza. En 1986, Invar dejó el cargo de director ejecutivo, pero siguió teniendo una voz, un rol súper importante en la junta directiva hasta 2013, cuando le pasó el relevo a su hijo menor. Y un año después de vincularse por completo de todas las decisiones de IKEA, volvió al ambiente rural en el que se había criado, volvió a Suecia y pasó sus últimos 4 años de vida allí. Ingvar falleció en 2018 a los 91 años de edad. Antes de terminar este episodio, quiero leerte un pequeño documento que le entregan a todos los trabajadores que entran en IKEA. Este documento resume la filosofía de la compañía y forma parte de la formación de todos los empleados. Se llama El Testamento de un comerciante de muebles y está escrito por el mismo Ingvar. De hecho, lo escribió poco después de tener que marcharse de Suecia para salvar la compañía. Este documento es Ingvar desde la distancia, luchando por mantener la cultura de IKEA a pesar de su crecimiento. Con esto cerramos el episodio. Dice, la esencia de nuestro trabajo se describe en las siguientes secciones. También se recogen las reglas y métodos que hemos desarrollado a lo largo de los años y que han hecho y seguirán haciendo de IKEA una empresa única. De nuevo, esto es sobre IKEA, pero puede servir de faro para empresas enfocadas a clientes. No te voy a leer todo el documento entero, solo algunos. El documento es una lista de principios con guiones desarrollados. Dice, el beneficio nos da recursos. Si cobramos demasiado, no podremos ser los más baratos. Si cobramos demasiado poco, no podremos generar recursos. Un problema maravilloso. Nos obliga a desarrollar productos de forma más eficiente, a comprar mejor y a ser obstinados hasta el extremo en el ahorro de costes. Ese es nuestro secreto. Esa es la base de nuestro éxito. Siguiente punto. Lograr buenos resultados con pocos medios. Una y otra vez hemos descubierto que podemos obtener buenos resultados con recursos limitados. Desperdiciar recursos es un pecado mortal en IKEA. No tiene mérito alcanzar objetivos si no se mira el coste. Cualquier arquitecto puede diseñar un escritorio que cueste 5.000 coronas, pero solo los más hábiles pueden diseñar un escritorio bueno y funcional que cueste 100. Las soluciones caras suelen ser obra de la mediocridad. No respetamos ninguna solución hasta saber lo que cuesta. Parece que Ingvar leyó la biografía de Akio Morita. Estos 2 primeros puntos son los mismos que escribió Akio en su biografía muchos años antes y también los mismos principios que utilizó para construir Sony. Vamos al siguiente punto. Este también lo hemos mencionado en otros episodios de Grandes Emprendedores. Dice, la simplicidad es una virtud. Cuanto más complicas las reglas, más difíciles son de seguir. Las reglas complicadas paralizan. La carga del pasado, el miedo y la falta de voluntad para asumir responsabilidades son el caldo de cultivo de la burocracia, y la burocracia complica y paraliza. Planificar es necesario para marcar directrices y permitir que una empresa funcione a largo plazo, pero no olvides que la planificación exagerada es la causa más frecuente de la muerte de las empresas. La planificación compleja paraliza. Deja que la simplicidad y el sentido común guíen tu manera de planificar. Siguiente punto. Hacerlo de otra manera. Si siempre nos preguntamos por qué hacemos esto o aquello, encontraremos caminos nuevos. Si nos negamos a aceptar un modelo solo porque está bien establecido, avanzaremos. Nos atrevemos a hacerlo de otra manera.
no solo en las grandes decisiones, sino también en los pequeños problemas del día a día. Nuestra protesta contra lo convencional no es rebeldía por rebeldía, es la expresión consciente de nuestra búsqueda constante de desarrollo y mejora. Espero que nunca tengamos dos tiendas idénticas. Sabemos que la última que abrimos tendrá varios fallos, pero aún así, en conjunto será la mejor hasta el momento. Debemos seguir preguntándonos por qué. ¿Por qué debe seguir siendo una frase clave? De nuevo, dudar nos mantiene a salvo. Siguiente punto. La concentración es clave para nuestro éxito. El general que divide sus recursos acaba derrotado. Incluso un atleta con muchos talentos tiene dificultades. Para nosotros todo gira en torno a la concentración, a enfocar los recursos. Justo en el episodio anterior, el fundador de Netflix decía, concentrarse, ese es el arma más poderosa de un emprendedor. Seguimos con Inbar, dice, concentrarse significa que en etapas decisivas tendremos que descuidar aspectos que también son importantes. Por eso debemos exigir un nivel especialmente alto de honestidad y lealtad a cada colaborador. Concentración, la propia palabra significa fuerza. Úsala en tu trabajo diario, te dará resultados. Siguiente punto. Asumir responsabilidades es un privilegio. Las reuniones constantes y las discusiones en grupo suelen ser el resultado de la falta de voluntad o de capacidad para tomar decisiones por parte de quien está al mando. A veces se invoca a la democracia o a la obligación de consultar como excusa. Solo los que duermen no se equivocan. Cometer errores es el privilegio de los activos, de quienes pueden corregirlos. Te lo leo de nuevo, esta frase me encanta. Cometer errores es el privilegio de los activos, de quienes pueden corregirlos. Nuestros objetivos nos obligan a practicar constantemente la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. Nos obligan a superar una y otra vez el miedo a equivocarnos. El miedo al error es la raíz de la burocracia y el enemigo del desarrollo. Debemos tener permiso para equivocarnos. Siempre son los mediocres quienes se vuelven negativos y dedican su tiempo a demostrar que no estaban equivocados. La persona fuerte es positiva y mira hacia adelante. Ejercita tu privilegio, tu derecho y tu deber de decidir y asumir responsabilidades. Y con el siguiente punto cerramos. Dice, la mayoría de cosas aún están por hacerse. La sensación de haber terminado algo es un potente somnífero. Una persona que se jubila convencida de que ya cumplió su misión se marchita rápidamente. Una empresa que siente que ya alcanzó su meta se estanca y pierde vitalidad. La felicidad no es alcanzar la meta, la felicidad es estar en el camino. Y aquí lo voy a dejar como siempre. Si te ha gustado este episodio, asegúrate de seguir al podcast. Es la única forma que tienes de enterarte de nuevos episodios. Tu recomendación es el mayor regalo que le puedes hacer a este podcast. Como siempre, te dejo en la nota de este episodio un link para que puedas acceder a una copia de este libro. Muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima.